No sé cuántos le gusta la historia, pero hay unos datos históricos que de alguna manera u otra nos invitan a nosotros a considerar cómo esta nación es lo que es. Por ejemplo, en el 1865, 19 de junio del 1865, el general de la división de la Unión, Gordon Granger, llegó aquí a Galveston, Texas. Y este general tenía una sola encomienda, y era informarle al pueblo de Texas de que, de acuerdo al poder ejecutivo de los Estados Unidos, todos los esclavos iban a ser libres. Eso sucedió en el 1865 aquí en algún lugar de Galveston, Texas. La orden que venía en manos de este general al pueblo de Texas era para informarle el anuncio público de la erradicación y el término de la esclavitud. Cómo este documento también redefinía de alguna manera la relación que existía entre los amos y antiguos esclavos. Y cómo esta relación ahora, a partir de esta orden ejecutiva de los Estados Unidos, buscaba ahora a que los amos trataran a los antiguos esclavos como empleados y ellos como empleadores. Sin embargo, aunque históricamente algunos esclavistas decidieron retener la noticia hasta después de la cosecha, tristemente esto hizo que muchas personas que legalmente estuvieran libres continuaran viviendo como esclavos. Interesante, eso sucedió aquí. ¿Usted se puede imaginar esto? De que ya los Estados Unidos habían dado una orden, mandan a este general a traer esta orden aquí a Galveston, Texas, y los amos decidieron retener la aplicación de esta orden con el fin de mantener a estos esclavos y más aún de poder terminar la cosecha. Yo creo que lo que Pablo está tratando de hacer en esta carta es justamente poner en la mente de esta audiencia de las iglesias de Galacia la verdad de que ellos ya habían sido libres de la esclavitud y que ahora ellos estaban llamados a vivir no bajo la esclavitud de la ley, sino bajo este nuevo pacto, esta nueva gracia, y que ahora ellos eran libres. De hecho, eso es lo que Pablo ha estado insistiendo en toda la carta y mostrando, como usted leímos hoy, una decepción porque ellos insisten en vivir como esclavos, aun cuando el veredicto del cielo es que ya ellos en Cristo eran libres. Y Pablo insiste en erradicar, en eliminar el legalismo dentro de la iglesia o cualquier sistema de salvación basado por obras. Y hoy él continúa dando sus argumentos finales, si se puede decir, para ayudar a la iglesia que está siendo infectada por el legalismo, ayudar a la iglesia a erradicar el legalismo. De ahí que el título del sermón hoy es, y busca responder una pregunta: ¿cómo erradicamos el legalismo? ¿Cómo erradicar el legalismo? Hemos dicho en otras ocasiones que en todos nosotros hay un legalista. ¿Cómo nosotros erradicamos el legalismo? Bueno, déjeme decirle la propuesta a la luz del texto de hoy que buscamos fijar en nuestros corazones. Y es: erradica el legalismo al crecer en tu conocimiento de Dios, de manera que seas formado a la imagen de Cristo y vivas como hijo de la promesa. Hermoso, ¿no? Agarre esa idea, escríbela, anótela en su corazón. Erradica el legalismo
al crecer en tu conocimiento de Dios, de manera que seas formado a la imagen de Cristo y vivas como hijo de la promesa. Así que déjenme proponerles, a la luz del texto de hoy, que la hermana Fátima leyó hasta el 23, pero que nos corresponde hasta el 31. Hoy terminamos el capítulo 4. Déjenme proponerles 3 maneras o 3 sugerencias que podemos sacar del texto, extraer del texto, y que nos puedan servir a nosotros para crecer justamente en esta área y erradicar el legalista que hay en nosotros. Primero, conoce al Dios que te conoció. Conoce al Dios que te conoció. Segundo, sé formado a la imagen de Cristo. Sé formado a la imagen de Cristo. Y finalmente, vive en la libertad prometida. Vive en la libertad prometida. Yo creo que si nosotros pensamos en estas 3 sugerencias que el texto nos va a invitar en el día de hoy, nosotros podemos seriamente analizar nuestro propio corazón y ver cómo nosotros podemos ir moviendo y también erradicando ese legalista que hay en nosotros. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia, si no la tienes abierta, y busques el capítulo 4 y vayamos sobre los versículos del 8 al 31 y vamos a responder juntos esta pregunta: ¿cómo erradicar el legalismo? Lo primero es: conoce al Dios que te conoció. Leamos el versículo 8 al 11 del capítulo 4 y mire conmigo el espíritu, el tono de Pablo. Es importante que entendamos el tono de Pablo para poder comunicar, para poder entender la idea que está detrás. Pablo está profundamente preocupado, profundamente frustrado, si se puede decir. Y mira el tono como lo expresa, versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, sustituye la palabra siervo por esclavos, porque es dulos la palabra que aparece ahí, esclavos. Eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Pero, dice Pablo, ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, Pablo hace una pregunta retórica: ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes, versículo 10, observan los días, los meses, las estaciones y los años. Ustedes son muy diligentes, dice Pablo. Y Pablo hace una nota reflexiva. Yo tengo temor de que quizás he trabajado en vano por ustedes. En estos versículos Pablo hace una advertencia y una vez más les recuerda, igual que la semana pasada leíamos, una vez más Pablo les recuerda dónde ellos estaban anteriormente, de dónde Dios los sacó. Es una reflexión para que de una manera u otra ellos tengan en cuenta que de donde ellos estaban, ellos no podían salir por ellos mismos. Y como Pablo en los versículos anteriores les habló de esta gran transformación que recibieron cuando en la plenitud del tiempo, ¿lo recuerdan? Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y luego Dios dice en el versículo 5, Pablo dice en el versículo 5, luego envió el espíritu de su hijo para que nosotros podamos entonces decir y clamar: ama, Padre, y tener esta relación íntima con Dios. Pero Pablo no los deja ahí, sino que él vuelve a advertirlo y con una reprensión muy directa por la insensatez de esta iglesia y de estos hermanos que estaban siendo influenciados y movidos al legalismo. Y Pablo le hace una serie de preguntas para que ellos reexaminen la obra de Dios en medio de ellos. Y esa es la tercera vez que Pablo en este momento muestra su decepción. Usted lo recuerda en el capítulo 1, versículo 6. Él empezó mostrando: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó. En el capítulo 3, versículo 5, Pablo vuelve y les dice, en el capítulo 3 le dice: Gálatas insensatos, versículo 1, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y Pablo vuelve otra vez a mostrar su frustración. Una vez más, ¿cómo es que vuelven otra vez a las cosas inútiles? Y luego en el capítulo 5, él vuelve otra vez y se lo va a mencionar en el versículo 7 del capítulo 5. Ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer la verdad? Pablo está
Pablo está algo frustrado. Ahora que es interesante que luego de que él les recuerda la gran experiencia que ellos han tenido y de ser unidos con Cristo y pueden ahora tener la garantía de su unión con Cristo, Pablo quiere una vez más hacer el énfasis y el punto de lo que ellos ahora saben de Dios y conocen de Dios. Mire cómo Pablo les recuerda para que ellos puedan tener un conocimiento más claro de quién es Dios. Primero les recuerda su condición anterior. Estaban esclavizados a una idolatría pagana. Quien en aquel tiempo ustedes no conocían a Dios. No conocían a Dios. Eran esclavos, dice Pablo. Eran esclavos por naturaleza de estos dioses. Recuerde que los gentiles eran paganos. Recuerde que para los judíos un gentil era lo peor de lo peor. Porque los gentiles tenían múltiples dioses. Los gentiles se embriagaban en sus servicios de adoración a sus falsos dioses. Hacían todo tipo de travesuras sexuales en medio de sus rituales a sus dioses paganos. Y los judíos veían a los gentiles como lo peor. Y Pablo le está recordando, ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de esto que por naturaleza no son dioses. Y Pablo contrasta esto recordándoles, ustedes conocen a Dios, pero ustedes saben por qué ustedes conocen a Dios, porque Dios los conoció primero. Ahora, ustedes no conocían a Dios y por eso eran esclavos de falsos dioses. Estos que no son por naturaleza dioses, eran objetos que ustedes tenían. ¿Ustedes lo recuerdan? Y algunos entienden que pudiera ser todo tipo de ídolo, de piedra, de madera, que representara cualquier tipo de ídolo pagano, grecorromano. Es como ahora que usted ande en su carro como con una cruz ahí, creyendo que esa cruz lo va a guardar. O que ande en su cartera o en su bolso con la Virgen de la Altagracia, la Virgen de Guadalupe. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Extrapólelo. Dice, ustedes eran esclavos a estos falsos dioses. Inútiles le llama Pablo. Tallados. Figuras que pueden representar nada. Hecho por el hombre. ¿Cómo es posible, Pablo le está diciendo, que ustedes no recuerden que eso es lo que ustedes eran? Ustedes tenían una serie de imágenes que el hombre creó y que ustedes estaban rindiéndose a ella. Y ustedes creían que esto que el hombre creó con sus manos eran dioses, cosas finitas creadas. Me hace recordar una imagen que vi en un proselitismo donde llevaban a la Virgen y se cayó y la Virgen no sé cuál virgen era, pero era una de esas vírgenes en Latinoamérica. Y la virgen cayó, mire, que no quedó ni el vestido de lo que tenía. Y estaban todos llorando. Pero que eso es finito. Y Pablo está haciendo un énfasis. Y yo creo que el énfasis refleja una realidad, escuche. Todo el que tiene dioses hechos de manos, Pablo está diciendo no conoce a Dios. Más aún. Todo el que adora las imágenes o cualquier cosa que no es el Dios verdadero, no conoce a Dios. Yo sé que por su mente ha pasado, bueno, es que yo no tengo imágenes. De hecho, yo las destruí todas. Sin embargo, nosotros creamos otros dioses a los cuales nos postramos. Y Pablo está diciendo, cualquier cosa que usted esté adorando, resultado de esta creación es inútil. Ahí era donde usted estaba y usted no está ahí. Déjeme decirle algunos dioses que nosotros creamos y nos postramos. El Dios seguridad, ¿usted lo conoce? Que usted tiene que estar seguro de su futuro para vivir en paz. El Dios cuenta de banco. Que usted necesita tener cierto monto en su dinero para no lidiar con una ansiedad. El Dios sueño americano, que hemos llegado a pensar que en este país está la garantía de nuestra vida presente y futura. Dioses a los que nos postramos. Y Pablo le está diciendo, todo el que tiene cualquier otro Dios no conoce a Dios.
¿Qué más hace Pablo? Pablo también vuelve a llamar la atención para que ellos puedan ver que ahora ellos tienen la posibilidad de conocer a Dios por la obra de Dios para con ellos. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Pablo le está diciendo, mire, el resultado del paganismo del cual ustedes estaban y ahora son libres, vino como resultado de que Dios los conoció a ustedes primero. ¿Usted no ha escuchado un texto en Primera de Juan que dice, nosotros amamos a Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Y si usted sigue la misma línea de pensamiento, lo que Pablo viene diciendo en esta carta es que los que son hijos de Dios y tienen esta estrecha relación con Dios, que pueden llamarle Abba Padre y que ahora son conocidos por Dios, ha sido por la gracia de Dios. Y mire cómo Pablo quiere estrujarles en la cara, para usar un término un poco fuerte, ya que Pablo tiene un tono fuerte aquí también. Pablo le está diciendo, ustedes estaban adorando a estos dioses, eran paganos, eran esclavos de ellos. Y ahora que ustedes conocen a Dios, digo, déjame aclararle, ustedes conocen a Dios porque Dios lo conoció a ustedes. ¿Ustedes quieren volver a eso? ¿Eso es lo que ustedes están pensando, iglesia? Ustedes son conocidos por Dios, hermanos. Qué gran alivio. Qué gran alivio que hoy conocemos a Dios porque Dios nos conoció. Qué gran alivio porque al final de nuestra eternidad, al final de nuestra muerte, cuando pasemos a la eternidad, vamos a escuchar un veredicto donde Dios nos va a llamar, vengan mis hijos, entren al reino. Ustedes saben que hay un veredicto funesto para aquellos que no conocen a Dios, o más aún, para aquellos que creen que conocen a Dios y no lo conocen. Usted recuerda la palabra de Jesús en Mateo 7, capítulo 21, capítulo 7, versículo 21, versículo 21 y 22. ¿Qué dice Jesús en Mateo 7? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué dice el 22? Dice, en aquel día, día de juicio, donde ya no hay vuelta atrás, muchos, no pocos, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, yo soy de los tuyos, en tu nombre yo hice milagros, Señor, ¿te recuerdas? En tu nombre yo eché fuera demonios, ¿te recuerdas? Es más, en tu nombre yo profetizaba. Y el Señor les dirá en Mateo 7:22, probablemente la declaración más funesta que vamos a escuchar en toda la historia de la humanidad. Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Usted puede sentir el peso de esas palabras si fuese usted. Nunca los conocí. Señor, pero yo iba a la iglesia todos los domingos. Nunca los conocí. Señor, pero yo ayudaba y daba para la iglesia y ofrendaba. Nunca los conocí. Yo creo que no hay un estado peor en creer que somos conocidos por Dios sin serlos. Y Pablo les quiere recordar a ellos que nuestro conocimiento de Dios es el resultado de que Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque Pablo sabe y le ha escrito, y lo vamos a ver la próxima semana cuando él hable de que fuimos libres en Cristo. Pablo sabe que nadie puede tener un entendimiento de Dios y la salvación al menos de que Dios no le abra los ojos. Pablo lo sabe, ellos lo saben y Pablo se lo está recordando. ¿O acaso nosotros creemos que estamos aquí en la iglesia adorando al Señor porque éramos buenos? No. ¿O porque era muy religioso? No. ¿O porque usted nació en la iglesia, jóvenes, niños? No. No. Dios tiene que abrir nuestros ojos y esa es una gracia que Pablo trae delante de ellos. Nuestro conocimiento de Dios es el resultado de que Él nos conoce. Y una cosa es decir que conocemos a Dios y otra cosa es decir que Dios nos conoce. Ahora, Pablo también quiere animarlos a ellos a reforzar su conocimiento de Dios, porque si es cierto que Dios nos conoce y hoy conocemos a Dios, usted va a encontrar en la Escritura también textos donde Dios nos invita a conocerlo.
Porque en la medida que conocemos a Dios podemos vivir libres de todo este legalismo. Usted recuerda el texto de Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dice el Señor. ¿Quién? El Señor. ¿Qué dice el Señor? No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien ha de gloriarse, dice Jeremías, gloríese en esto. ¿En qué? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Así que la esencia de esta relación para salir de esta condición, luego de que Dios los sacó de la esclavitud de estos falsos dioses, es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Y Pablo se sorprende justamente porque ellos están viviendo como quien no conoce a Dios. Déjeme decirle algo. Todo legalista pone en evidencia su falta de conocimiento de Dios. Por eso Pablo se sorprende. ¿Cómo es que vuelven otra vez a las cosas débiles? Miren cómo Pablo las refiere. Débiles, inútiles, elementales, cosas que esclavizan. ¿Es ahí donde ustedes quieren volver? Ustedes se están comportando como quien no conoce a Dios. Porque el que quiera volver a la esclavitud no conoce a Dios. Y todo lo que esclaviza, Pablo está diciendo, es inútil, es débil. Mire cómo le llaman, débiles, inútiles, elementales. Es esta redundancia que Pablo está usando. Las religiones paganas, Pablo le está diciendo, o cualquier sistema religioso basado en obras, son principios débiles, miserables. Son débiles, hermanos, porque no tienen ningún tipo de poder, ni para remover el pecado, ni la culpa del pecado. Son miserables porque no tienen ningún tipo de capacidad para impartir vida, como lo hace Cristo. Por lo tanto, la lógica de Pablo detrás es esto. Ustedes tratando de sustituir la ley mosaica por la gracia de la salvación, es volver a la esclavitud. O volver a cualquier sistema de salvación basado en obras, es volver a la esclavitud. O tratar de justificarte delante de Dios porque tú eres bueno, mejor que alguien, es un sistema de esclavitud. O tratar de vivir de una apariencia de que tú eres piadoso cuando realmente tu corazón no conoce a Dios, es un sistema de esclavitud. Y ahí Pablo expresa su frustración. Temo que quizás yo he trabajado en vano, porque si ustedes no pueden ver la gracia de Dios, de Él conocerlo a ustedes y hoy ustedes a Él, se comportan como quien no conocen a Dios. Hermanos, yo creo que lo mismo sucede muchas veces en nosotros, en nuestras vidas. Yo le decía a Fidelis, en Fidelis hoy, a los hermanos que estaban en Fidelis, y se lo reitero una vez más, cada vez que vemos más lo que nuestra unión con Cristo trajo a nosotros, eso nos va desmontando de nuestros hombros una serie de cargas que nos hemos puesto. Pero cuando nosotros insistimos en volver de donde Cristo nos sacó, escuche bien, es una evidencia de que no conocemos a Dios. Probablemente usted y yo diremos, no, es que yo no he vuelto a la ley mosaica, yo no vuelvo a esa ley. Pero como dije anteriormente, levantamos ídolos, levantamos leyes, levantamos estándar. Somos muy duros con esas leyes para con nosotros mismos y para con otros. Y déjeme decirle algo, todo lo que sea un ídolo o un estándar, todo lo que en nuestra relación no tenga a Cristo, es el mismo cautiverio, la misma esclavitud, pero con otro rostro. Todo lo que usted está tratando de interponer en el disfrute de su relación con Dios y en el deleite de la relación que tenemos con Dios es volver a la esclavitud, pero con otro rostro. Y como le dije, nosotros levantamos ídolos y el gozo de nosotros depende de esos ídolos. Quizás para el soltero es, no tengo el esposo o la esposa que yo quiero y me siento incompleto, me siento en falta. Quizás para el casado que no tiene hijos, no tengo hijos y hasta que no tenga hijos no me siento.
O quizás para el que está casado y tiene hijos es: no tengo el matrimonio perfecto, no tengo la esposa perfecta o el esposo perfecto. O quizás para el que tiene un matrimonio estable, hijos estables, es la garantía de su trabajo. Ídolos. Y todo lo que nos haga más dependiente, menos dependiente de Dios y más de nosotros mismos, es un ídolo con otro rostro. Lo voy a repetir. Todo lo que te haga y nos haga más dependiente de nosotros mismos que de Dios es un ídolo con otro nombre. Y al revés, todo lo que te haga más dependiente de Dios te va a llevar a un mejor conocimiento de Dios. Así que solo hay una manera de conocer a Dios, es por medio de su Hijo y la revelación de su palabra. Por lo tanto, de la manera en que yo conozco a Dios, voy a tener una visión apropiada de quién es Dios. Yo voy a tener una visión más clara de quién es Dios. Por eso estudiamos, hermanos. Por eso tomamos tan en serio la palabra de Dios en esta iglesia. Porque nos interesa conocer a Dios cada vez más, de manera que podamos vivir más para la gloria de Dios. ¿Cómo usted va a vivir para la gloria de Dios si no sabe lo que glorifica a Dios? Por lo tanto, es este conocimiento de Dios que nos va a hacer libre de nosotros mismos y nos va a hacer libre del legalismo. Piénselo. Piénselo. ¿O no le ha estado pasando a usted? A mí me sigue pasando. A mí no deja de sorprenderme cada vez que veo una verdad y para mí es como que la estoy viendo por primera vez. Y nos pasa en Fidelis y nos pasa en los grupos de crecimiento. Usted dice: wow, pero yo no sabía esto. Pero esto está bueno. Y es así la cosa. Y cada vez que usted ve algo de Dios que le refresque el alma, usted dice: no. Pero es que yo no sabía que el evangelio era así. ¿Cómo nos hace libres? Así que es necesario conocer al Dios que te conoció para ser libre de este legalismo. Segundo, deja que Cristo sea formado en ti. Lea conmigo el versículo 12 en adelante y mire el sentimiento. Mire cómo Pablo ahora, luego de hablarle fuerte, ahora Pablo viene con una petición. Y era muy normal en las cartas que se escribían en esa época. Tenían una particularidad. Recuérdase que no había teléfonos, no había WhatsApp, no había mensaje de voz, ni mensaje en video, no había redes sociales. Por lo tanto, cuando tú mandabas una carta que tenía que llevarla a alguien, tenía que llevarla corriendo, un mensajero, alguien la tenía que llevar. Esa carta trataba de cumplir el objetivo y muchas veces primero le daban una reprensión. Pero en la misma carta también terminaba con algún tipo de solicitud de renovación y de amistad y de compromiso y un cambio de comportamiento. Mire cómo Pablo dice ahora en el versículo 11: les ruego, hermanos. Primero le dijo: mire, yo me temo que quizá ustedes han trabajado en vano. Le dijo: oh, Gálatas insensatos. Le dijo: me maravillo que ustedes hayan abandonado. Y ahora le dice: yo les ruego, hermano. Escuchen esta petición: yo les ruego, mis hermanos, háganse como yo también me he hecho de ustedes. Y mire la expresión, luego de que le dice que está sorprendido, dice: háganse como yo. Y es importante entender qué Pablo quiere decir cuando le dice: háganse como yo. Déjeme decirle lo que Pablo no le está diciendo. Pablo no le está diciendo a ellos que pongan su mirada en Él sobre Cristo. No es lo que Pablo está diciendo. Recuerde que hay algo que el mismo contexto de la carta nos puede decir de lo que Pablo quiere decir: háganse como yo. Y recordemos que Pablo reprende a los creyentes de Gálatas. ¿Por qué? Por su falta de fidelidad y lealtad al evangelio. Subraye eso. Pablo está reprendiendo a la iglesia porque ellos no están siendo leales ni fieles al evangelio. ¿Y quién sí ha sido fiel y leal al evangelio? Pablo. Y Pablo lo que le está diciendo, bajo la influencia de estos que están ahí persuadiendo, falsos maestros, que están alejando a la gente de la verdad del evangelio, estos que están siguiendo otro evangelio, que quieren que se circuncide para ellos encontrarse perfectos y completos.
Y Pablo le viene reforzando este reproche de falta de lealtad y fidelidad al Evangelio. Y como Pablo mismo en la misma carta nos dice que él resistió. En la carta, en el capítulo 2, versículo 3. Lea conmigo, capítulo 2, versículo 3, para que vea cómo el texto nos informa qué quiere decir cuando le dice hágase como yo. Versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales, escucha Pablo, ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes. En otra palabra, hermanos, Pablo también sufrió presión, sufrió la presión, como dicen, de estos judaizantes. Y estos estaban tratando de que Pablo también y que Tito también se sometieran. Y Pablo le está diciendo, sean como yo. ¿A qué se refiere entonces? Sean como yo, resistiendo a ser desleal a esta verdad que hemos recibido. Sean como yo. Y Pablo da algunas razones aquí por lo cual ellos deben de ser como él para ser incluso formados como Cristo. Pablo primero se identifica con ellos. Le dice, yo me hice como ustedes. Yo me identifiqué con ustedes. Pablo no le predicó desde la distancia y le mandaba mensajitos de WhatsApp, o como algunas personas que tienen solamente pastores en línea o tienen su servicio de adoración solamente y no se congregan con nadie. No, ese no era Pablo, Pablo se hizo como ellos. Pablo tiene un testimonio de un vínculo, una amistad. Por eso le llama hermanos, hijos. Pablo está diciendo, sean como yo, porque yo llegué donde ustedes. ¿Le viene a la mente la idea de alguien que hizo lo mismo a quien Pablo pudiera estar imitando? ¿A quién usted cree que Pablo está imitando? A Cristo. Cristo fue el primero en hacerse hombre para servirnos y traernos al Evangelio. Pablo le dice también cómo le entregó de manera sacrificial este Evangelio a ellos. Sean como yo. Y mire el desarrollo de este vínculo de amistad y entrega que tiene en el versículo 11, 12. Dice Pablo, les ruego, háganse como, versículo 13, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Dice el versículo 12 en la parte B, ningún agravio me han hecho. Aquí había un vínculo. Fue por causa de mi enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Pablo está diciendo, señores, ustedes deben de saber que yo me he hecho como ustedes, acercándome a ustedes, y les he servido de manera sacrificial a pesar de mi enfermedad, que algunos entienden que era el problema de la vista. Pablo luego en la misma carta, ¿por qué decimos problema de la vista? Bueno, el contexto del texto nos ayuda, versículo 11 del capítulo 6 al final. Mire que con letras tan grandes les escribo con mi propia mano. Algunos entendían que era por problema de su vista, que tenía que escribir grande. Pero ellos respondieron a Pablo y lo recibieron como a Cristo mismo. Es decir, existía este vínculo. Y Pablo le está diciendo, háganse como yo, de alguna manera fieles, leales a esto que yo he entregado, primero con mi vida, segundo el mensaje que he entregado, y ustedes me recibieron como un ángel de Dios. Pablo no le está diciendo, mírenme a mí, que yo soy perfecto. No, mírenme a mí porque yo miro a Cristo. El fin es Cristo. Pablo está identificado con Cristo, ¿cómo lo sabemos? Capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pablo está identificado con Cristo, por lo tanto, Pablo quiere que ellos vean la fidelidad que él ha tenido en el entregar el Evangelio de manera sacrificial. Y más aún, esta amistad que se generó, que no entiende Pablo cómo ahora ellos están rechazando.
Versículo 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, ser posible, ustedes hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado. Mira el vínculo que existía. Mira el vínculo que existía. Pero este vínculo tiene una gran verdad. Y yo creo que hay mucha enseñanza en eso. ¿Por qué Pablo le puede hablar con tanta fortaleza a ellos? Con tanta firmeza. ¿Usted sabe por qué? Porque Pablo primero había construido un puente con esta iglesia. Pablo tenía una relación estrecha con ellos, lo cual es una gran enseñanza. No trate de entrarle de frente a una gente con quien usted no ha construido un puente. Y Pablo le dice eso mismo y se lo saca a la luz. ¿Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirle la verdad? Ahora ustedes entienden el valor que tiene Gálatas capítulo 1 versículo 10, donde Pablo dijo: no busco yo el favor de Dios o de los hombres, porque si yo buscara el favor de los hombres no fuera siervo de Dios. Pablo le dice: entonces ahora yo soy enemigo de ustedes porque le estoy diciendo la verdad. Déjenme sacar una aplicación rápida aquí. Y yo creo que todos debemos que estar conscientes de esta. Muchas veces pasará en la vida de la iglesia, ha pasado en eclesía también, que mientras uno está en una relación de hermanos en la iglesia, hay muchas cosas que uno dice para animar y hay veces cosas que uno dice para confrontar. Nos pasa a los pastores continuamente que cuando enseñamos la verdad, todo va bien hasta que afecte mis intereses. Si afectó, si me incomodó, si confrontó mi condición, entonces la gente cree que el pastor es enemigo o que el hermano es enemigo porque le está confrontando con amor, con la verdad. Y yo lo que veo que Pablo está tratando de mostrarle a ellos, que ahí es donde se ve su lealtad a Cristo. Y su lealtad a Cristo está siendo probada. Y yo creo que por otro lado también nos anima como creyentes y a nosotros como pastores y a ustedes como creyentes en general, hermanos, tener el coraje de hablarnos verdad por amor a Cristo. Es lo que él va a decir luego en el capítulo 6, cuando dice que lleven las cargas los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. Yo creo que nos deja una gran enseñanza, porque muchas veces en algunas culturas sucede, hermano, que la gente tiene temor de tener conversaciones incómodas. La gente tiene temor de expresar la verdad, o la gente tiene temor de decir la verdad. Y hay contextos, señores, donde la gente por no ofender al otro no le dice la verdad. Déjeme decirle algo: usted no está amando al hermano, no lo está amando. Lo mejor que usted puede decir es en amor la verdad. Y Pablo le está diciendo una pregunta retórica: ¿me he vuelto enemigo de ustedes por decirle la verdad? La respuesta es no. Que yo les diga la verdad a ustedes no significa que soy enemigo de ustedes. De hecho, es un problema cultural hoy en día de esta generación, que ahora uno no puede decir la verdad porque la verdad puede ofender a cualquiera. Y ahora vivimos en la generación de cristal. Cualquiera se ofende porque dijiste esto, dijiste aquello. La mejor manifestación de amor que usted puede tener por alguien es decirle la verdad en amor. Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Por eso le habla como hijos, como hermanos. Y Pablo también nos lleva a otro punto donde él muestra esta relación de estos falsos que no tienen ningún tipo de amor como lo tiene Pablo, y dice: algunos tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celos por ellos. Pablo dice: no hay problema con que tú tengas celos por la verdad, el problema es la intención cuando yo esté presente y cuando yo esté ausente, está diciendo Pablo. Pablo expresa su propia preocupación. Y Pablo lo que quiere llevarlos al punto de lo que le decía al principio. Aquí no se trata de Pablo, aquí no se trata de que la gente luzca como Pablo, aquí no se trata de que la gente sea fiel a Pablo, aquí se trata de que la gente sea formado como Cristo. Y por eso Pablo, luego de decir todo esto, resume: hijos míos, mire cómo cambia el tono, hijos míos, versículo 19, por quienes de nuevo sufro dolores de parto
¿Hasta qué punto? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Wow, qué corazón tenía Pablo. Cuánta resiliencia por Cristo. Cuánto amor, cuánto tú amas a una iglesia o a una gente, que tú eres fiel al evangelio y a mostrar el evangelio, a predicar el evangelio, a vivir el evangelio y ponerte como testigo del evangelio, porque tu fin final es que la gente luzca como Cristo. Cuánta humildad de Pablo. Pablo no ha experimentado dolor de parto, lo sabemos, porque Pablo no es una mujer. Pero algunos entienden que probablemente en ese contexto, al no ver hospitales, lo que habían era partera. Sí, era muy común saber todo el dolor que una mujer tenía al momento de dar a luz sin ningún tipo de anestesia o medicamento o de ayuda. Así que Pablo quiere pintar esta idea, probablemente del dolor mayor que se dice que se puede sufrir por un ser humano, es el dolor de parto. Ese es, según los médicos, el dolor natural más fuerte por el que pueden padecer un ser vivo. Y Pablo usa esa imagen para traer a la mente de ellos cuán comprometido está Pablo con el evangelio y con ver a Cristo formado en ellos. Por eso Pablo dice: imítenme, sean como yo, como que estoy dispuesto a sufrir a causa de que Cristo se ha formado en ustedes. Mi meta es que Cristo se ha formado en ustedes. Usted lo puede ver. Déjeme decirle por qué esto es tan importante. Primero, eso nos da una idea a nosotros, padres, líderes, hermanos en la iglesia. Nosotros no buscamos gente que se parezca a nosotros, El liderazgo o el cristianismo, la fe cristiana o los que hacemos discípulos o cualquier hermano, nosotros no queremos que la gente se parezca a nosotros. Padres, nuestra meta no es que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Es que Cristo se ha formado en ellos. Es que Cristo se ha formado en ellos. Y Pablo les dice y le llama hijos en la fe. Yo estoy dispuesto a soportar. Yo he soportado dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. A mí me encanta porque Pablo usa esta imagen de la formación de Cristo en el cristiano en más de una ocasión. Romanos capítulo 8, versículo 29. Como el fin de todo es que Cristo se ha formado en nosotros. Y yo no sé si usted puede ver la conexión en la manera que conozco a Dios, Cristo va a ser formado en mí. No conozco a Dios, no sé ni cómo luce Cristo. La manera que conozco a Dios, Cristo es formado en mí. Ese es el fin final. Mire lo que dice Romanos. Porque a los que de antemano conoció, el componente conocer, está aquí presente. Usted lo recuerda, Pablo no lo acaba de decir. Ustedes conocen a Dios. Déjeme aclararle. Cristo lo conoció a usted, Dios lo conoció a ustedes primero. Y aquí vuelve Pablo con la imagen en otra carta, Romanos. A los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este ha sido el plan desde el principio. Esta es la visión de eclesía. Que Cristo se ha formado en nuestros corazones. Piénselo. Imagínese una iglesia de gente que parece a Cristo. Imagínese una iglesia de gente que habla como Cristo, perdona como Cristo, extiende gracia como Cristo, reprende como Cristo, restaura como Cristo. Piense. No hay gente que extiende misericordia y tiene compasión. Este ha sido el plan desde el principio, que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. En otra carta a una iglesia muy difícil, la iglesia de Corintios, ¿qué le dice Pablo? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice que está pasando, hermano, con nosotros ahora mismo? ¿Qué dice que está pasando? Estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados como ¿quién, hermanos? A la imagen de Cristo, hermanos.
nosotros somos gradualmente transformados a esa imagen. Y hablamos de eso en Fidelis. La próxima semana empieza la santificación, terminamos la adopción hoy. Y hablamos de eso en Fidelis y decíamos cómo nosotros tenemos que ver nuestra propia vida. Y es una reflexión general. ¿Cuántos años usted tiene en el Evangelio? ¿Usted dice que tiene? Ok. No me importa cuántos años sean. Pues un mes. Mire para atrás. Algo tiene que haber. Alguna evidencia de gracia tiene que haber. Algo de Cristo tiene que estar formándose en nosotros. Y si nosotros miramos hacia atrás y no vemos eso, hermano, mire, aquí ya vemos 4 pastores. Venga donde uno de nosotros. Si usted no ve la obra santificadora de Cristo en usted, si usted no está siendo transformado por la palabra a la imagen de Cristo, si usted sigue en sus delitos, en sus pecados, deleitándose, engañando, mintiendo, si usted sigue ahí, hermanos, es de mucha preocupación. Porque el compromiso de Dios mismo es tallar la imagen de Cristo en nosotros. Si hoy tuviéramos que preguntarle a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a su compañero de trabajo o a su vecino, cuéntame, ¿tú has visto a Cristo a través de a Cristo? A Barrabás que hemos visto ahí. Yo creo que es claro que en la medida que conocemos a Dios y su evangelio, Cristo va a ser formado en nosotros. No, es que es una obra que Dios mismo garantiza. ¿Usted sabe lo que está en juego? La gloria de Dios. Y Dios no juega su gloria, no juega con su gloria. Ahora, lo que sí puede pasar es, que es lo que nos debe de preocupar, es que yo crea, y vuelvo al punto anterior, que conozco a Dios y no lo conozco. Lo que sí puede pasar es que yo me sepa la letra de las canciones y me sepa el lenguaje de evangélico. Lo que sí puede pasar es que todo eso yo me lo puedo aprender, hermanos, me lo puedo aprender. Nuestros hijos pueden crecer aprendiéndose todas las canciones y los versículos bíblicos. Pero si Cristo no está siendo formado en nosotros, tenemos que reflexionar, venir delante de Dios sinceramente y traer nuestros corazones y preocupaciones delante de Dios. Pablo lo sabía, por eso es el mismo Pablo que en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: yo estoy convencido de esto. ¿De qué, Pablo? Pablo, ¿de qué tú estás convencido? De que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Tú te has convencido que cuando Dios empieza algo, Dios no abandona su obra, sino que Él la termina. Por lo tanto, esta es la reflexión. ¿Cómo podemos ser libres no solo del legalismo, sino de la adoración de todos estos ídolos de los cuales hemos hablado, los cuales no postramos? Primero, conoce a Dios. Tú estás en la iglesia, esfuérzate, toma en serio esto. Tienes que esforzarte en conocer. No te quedes incluso ni con el sermón del domingo. Ve, vuelve al sermón, vuelve al sermón, vuelve al canal de YouTube, ve al grupo de crecimiento, discute. Tienes preguntas, tráelas, pero no te quedes en la superficie. Conoce a Dios. Segundo, sé formado por esa palabra de Dios que revela el plan de Dios y a Cristo. Yo diría que hay una aplicación más que no puedo dejar pasar, es nosotros que estamos comprometidos con Dios y con su evangelio, no nos demos por vencidos, sigamos trayendo la verdad de Cristo al corazón de algún hermano, de nuestros hijos, de nuestros esposos. No nos demos por vencidos, claro, no de una manera legalista, que es justamente lo que Pablo está tratando de cuidar, pero de una manera amorosa. Y si por decir la verdad en el amor la gente se ofende, hermano, pero si usted lo está haciendo con la motivación, Pablo lo dice, mira, léelo ahí en el versículo 17. Algunos le tienen celo no con buena intención. Es bueno mostrar celo con buena intención.
si la motivación detrás es la de la edificación y la de la restauración, hermanos, aunque no le guste, recíbalo. Mira, yo estoy viendo que la manera como tú estás tratando a tu esposa no es la mejor. Bueno, pastor, es que usted no conoce. Mi mujer no es fácil. No me hable de tu mujer, vamos a hablar de tu pecado. Mira, hermano, es que yo creo que usted a sus hijos le está dando rienda suelta y no tiene ningún tipo de disciplina con sus hijos. Ay, pastor, es que usted conoce a los hijos míos. Yo creía que eran angelitos, pero son ángeles caídos, pastor. Sí, pero no es de tus hijos, es de tu responsabilidad ante tus hijos. Ay, yo me ofendí porque me dijeron que mis hijos no lo estoy criando bíblicamente. Bueno, dale gracias a Dios que alguien se detuvo para decirte la verdad por el bien tuyo y de tus hijos. No, que yo no tengo ningún tipo de compromiso. Yo entro y salgo de la iglesia, y te jala el pastor Julio del Carpio y te dice, ven acá, o el pastor Leo, ¿tú estás en la iglesia o no estás en la iglesia? No, mira, yo no sé, pastor Julio me dijo esta verdad, pero a mí no me gustó que me dijera eso, porque él no sabe toda la carga, el trabajo que yo tengo. Yo trabajo todos los días. Dale gracias a Dios porque el pastor te agarró y te reprendió porque está viendo en ti una inconsistencia que no es saludable para tu propia vida. ¿Cómo tú estás tratando a tu esposa? ¿La estás tratando como Cristo? Ay, me sentí mal porque el pastor, cuando yo veo al pastor Julio por aquí, yo agarro por aquí, porque yo sé que él viene con una pregunta que me incomoda. Dale gracias a Dios por el pastor Julio. Yo creo que eso es lo que hace la iglesia, hermano. El regalo de tener a alguien que por amor a Cristo y a que la imagen de Cristo sea tallada en ti, te haga pregunta que te incomode. Gloria a Dios. No es por meterse en tu vida, es porque quiere que tú, con dolor de parto, te está diciendo, Cristo es lo que nosotros debemos de ser. Gloria a Dios. Yo creo que eso es lo que hace la iglesia. Yo creo que eso es lo que hace que la iglesia sea esta comunidad imperfecta de pecadores que están siendo santificados. Así que conoce al Dios que te conoció, sé formado a la imagen de Cristo y finalmente vive en la libertad prometida. Y esta es la tensión, esta es la parte quizás más, y yo quiero que usted me siga con los ojos en su Biblia, por favor. Versículo 21 al 31, donde Pablo empieza a dar una serie de alegorías para justificar su punto. ¿Ok? Tiene que seguir con la escritura, con la Biblia abierta, porque si no se nos puede perder. Y Pablo viene a hacer una serie de comparaciones que ellos conocían muy bien. Y le hace una pregunta. Díganme ustedes, ¿ustedes quieren estar bajo la ley? ¿Ustedes quieren estar bajo la ley? Sí. Bueno, pues ustedes no están oyendo la ley, le dice Pablo. Léalo en el versículo 21. ¿Ustedes quieren estar bajo la ley? Ok. ¿Ustedes quieren estar bajo la ley? Vamos a hablar de la ley. Sígame. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo? Pablo trae la escritura, hermanos, para demostrar el punto de que ellos deben de vivir en la libertad en Cristo. Pablo trae el punto, mire, lo dice en el versículo 22, usted lo puede ver. Versículo 22, porque está escrito que Abraham. Versículo 27, otra vez, porque escrito está, y cita el Antiguo Testamento. Versículo 30, otra vez, porque dice la escritura. Y Pablo lo que viene a darle con la Biblia, hermano. Pablo ahora viene a decirle, vivan como libres, no como esclavos. Y le da 3 veces con la Biblia. A ver si entienden. Pero síganme, miren la belleza de lo que Pablo nos quiere enseñar. Y cómo Pablo quiere justificar sus argumentos, presentando grandes diferencias entre estos dos casos que él presenta. Y viene Abraham, recuérdese que el tema es con la circuncisión, con Abraham, con la ley mosaica. Primera diferencia, Pablo le dice, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Recuerda, sígueme, uno de los detalles o una de las cosas por lo cual los judíos más alardeaban, ¿cuál era? Que ellos eran hijos de ¿quién? Del padre Abraham. Nosotros tenemos una canción, padre Abraham tiene muchos hijos, ¿sí o no? Ellos alardeaban de eso, como ellos son
hijos de su padre Abraham, ellos alardeaban y entendían que la justificación y la salvación iba a venir por una descendencia sanguínea. Y Pablo le iba a decir que no. Él dice, ustedes saben, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero déjenme decirle algo. Abraham tuvo 2 hijos. Me encanta. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Entonces, ¿de cuál es que ustedes son hijos? Ya que ustedes dicen que ustedes son hijos de su padre Abraham, ¿de cuál de los dos que ustedes son hijos? ¿De la esclava o de la libre? Como ellos creían que eran salvos por la promesa de Dios dada a Abraham, como sabemos y él lo dijo que la verdadera descendencia está en Cristo, la primera diferencia que Pablo quiere traer es esta diferencia de madres. La madre de Ismael, Agar, era una esclava, y la madre de Isaac era libre. Y Pablo le está diciendo que ustedes dicen que son hijos de Abraham y que la promesa la tienen en Abraham. ¿De cuál de los 2 hijos? Porque Abraham tuvo 2 hijos. Uno por una esclava y otro por una libre. De hecho, la esclava era esclava de la esposa de Abraham, de la libre. Y cada niño que nacía en un estado de libertad o esclavitud heredaba el estado de libertad o esclavitud. Eso lo sabemos. Y esa es la primera diferencia que Pablo trae. ¿Cuál es la otra diferencia? Que nacieron de diferentes maneras. Léalo, el versículo 22. Pero el hijo de la esclava, de la sierva, nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. En otras palabras, el hijo de la esclava nació por medios humanos de tratar de hacer el plan de Dios, de tratar de ayudar a Dios. Y no tenemos el tiempo de ir a Génesis, pero usted puede ir a Génesis 21 y estudiar un poco el tema. Pero recuerde que Sara, que había recibido la palabra de que ella iba a tener, siendo estéril con 90 años, iba a tener un hijo, ella trataba de ayudar a Dios y dijo, mira, yo soy estéril, tú tienes 100 años, Abraham, Agar está joven. Mira, a ver, Agar te puede dar esa descendencia. Y sin embargo, es el medio al cual Pablo hoy le llama hijo según la carne. ¿A qué se refiere Pablo? Ese hijo, esa mujer y ese hijo no eran del plan de Dios para cumplir la promesa de Dios. Dios solamente tenía un plan y era por medio de la promesa de la libre, Sara. Y observe la palabra que usa. Según la carne, hijo de la libre por medio de la promesa. Hermanos, Dios prometió que Isaac iba a nacer por medio de un hombre estéril, un hombre de más de 100 años y una mujer ya que había dejado sus hábitos y todas sus hormonas habían muerto ya con 90 años. Y Pablo quiere traerle esta segunda diferencia. Primera diferencia, 2 hijos, uno del esclavo, uno de la libre. Segunda diferencia, 2 mujeres. Una que nació según la carne, un nacimiento según la carne, el plan del hombre, y un nacimiento según el plan de Dios. Lo cual, tengo que abrir un paréntesis antes de ir aterrizando. Tengamos mucho cuidado de querer ayudar a Dios. Muchas veces nuestra impaciencia nos lleva a querer tomar decisiones cuando no vemos que las cosas están saliendo como queremos. Y creemos que es la voluntad de Dios que nosotros ayudemos a Dios. No. Dios no necesita nuestra ayuda. Usted está esperando algo, usted está orando por algo, usted está haciendo algo de lo cual tiene que esperar. Hermano, mire, no ayude a Dios, Dios no necesita su ayuda. Mire cómo Pablo ahora nos explica estas 2 historias diferentes. Versículo 24. Esto contiene una alegoría, dice Pablo. Pues estas mujeres son de 2 pactos. Una procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavo. Esta es Agar. Y ahora Pablo no solamente nos dice 2 mujeres diferentes, 2 hijos diferentes. Él dice, estos son 2 pactos diferentes. Porque efectivamente Dios pactó con Agar de que él iba a proteger a Agar, pero no le prometió la descendencia. Y yo sé que para gente que no ha escuchado esta historia debe estar perdido ahí. ¿De qué me está hablando? Bueno, tiene que ir a Génesis 21. Pero es muy claro que él pone aquí 2 pactos.
Recuerde que el pacto era este acuerdo que Dios hacía entre Él y los hombres, y Él traía a su pueblo y cumplía sus promesas. Y Dios estableció un antiguo pacto por medio de Moisés y un nuevo pacto por medio de Cristo, que hoy vamos a estar celebrando la cena del Señor a raíz de ese segundo pacto. Y no solamente Él usa dos pactos. ¿Y a quién pone en el pacto de la ley? A Agar. ¿Y a quién pone en el pacto de la gracia o en el pacto según la promesa? A Sara. ¿Y quién va debajo de cada pacto? Ismael. ¿Y quién va dentro del pacto de la promesa? Isaac. Y ahora Él no solamente usa los dos pactos, sino que también me encanta que usa dos Jerusalén. A veces ellos entienden. Versículo 25. Ahora bien, Agar es del monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén que nosotros vemos, dice Pablo. Pero esos son los esclavos. Wow, qué fuerte vio caer eso. Yo miro a Jerusalén ahora, y todo el que ha ido a Jerusalén sabe, y a ese Jerusalén al que se está refiriendo es a Jerusalén físico. No hay salvación ni promesa mediante el linaje, es lo que está diciendo. Pero hay un Jerusalén que es el de arriba. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Y Él dice, esta es nuestra madre. Qué ilustración. Y Pablo cita la escritura otra vez para traer esta comparación, Isaías 54, porque escrito está, regocíjate, oh estéril. ¿Quién era el estéril? Sara. La que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de ella. Y Pablo cita Isaías 54 en este contexto para recordarle a la gente, señores, ustedes están tratando de vivir bajo la promesa de la esclavitud cuando debemos de vivir bajo la promesa de la libertad. Y es el argumento de Pablo. Y luego Pablo trae una aplicación personal, versículo 28. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Ustedes no son de Ismael. No vivan como esclavos, vivan como libres. Y él dice, versículo 29, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Estos judaizantes, legalistas, lo que están es persiguiendo esta gracia que tenemos en Cristo. Y vuelve y cita la Escritura. Y con esto termino, porque ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo. Y Pablo cita ahora otra vez Génesis 21:10. Sí, saca a la esclava, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, aquí está la conclusión de Pablo, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. ¿Qué Pablo está diciendo? No vivan como esclavos, vivan como libres. Por la promesa que tenemos. Tenemos la promesa de vivir en libertad. Y si usted lee el capítulo 5, versículo 1, así empieza Pablo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Los libres, hermanos, somos todos aquellos que ahora vivimos bajo la promesa. La promesa de Cristo, la promesa de que nosotros nos acercamos a Dios por los méritos de Cristo. Dejemos de perseguir, autoesclavizarnos. Dejemos de perseguir, buscar leyes que rijan nuestra manera de relacionarnos con Dios. Vivamos en la libertad, vive en esa libertad prometida. Y yo creo que si usted le preguntaría a esa porción del texto, ¿cómo yo puedo vivir en la libertad? Yo sé que Cristo me salvó. ¿Cómo puedo vivir en la libertad? Yo sé que estoy creciendo en mi conocimiento de Dios. Mire lo que Pablo le dice, echa fuera a la esclava. Déjeme darle una aplicación rápida. Usted quiere erradicar el legalismo, cualquier forma de legalismo, cualquier forma, saca todo lo que te esclaviza de tu vida. Todo lo que te esclaviza. Pecado, eres libre. Normas, leyes que tratan de poner en ti sentimientos de culpa, eres libre. Saca la esclava, sácala. Sácala, porque tú no estás bajo este pacto. Y orábamos al principio. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta es entender esta gracia y vivir a la luz de esa gracia y aplicarnos esa gracia y bañarnos con esa gracia y untarnos esa gracia. Nos cuesta. Pero hermanos, vivamos como libres.
no en libertinaje, veremos eso la próxima semana. Vivamos como libres. Echemos fuera a la sierva, a la esclava, pues ya nosotros no estamos bajo este pacto. No vivimos bajo esta Jerusalén. No vivimos bajo la promesa de Agar, sino de Sara. Libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de la ley y libres de cualquier forma de legalismo. ¿Cómo erradicamos el legalismo? Conoce al Dios que te conoció, sé formado a la imagen de Cristo y vive como libre.